descubre el impactante plan de Dios. Cómo la fe en Jesús transforma tu mente para siempre. En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo hebreo vivía bajo la opresiva mirada del Imperio Romano, un joven llamado Saulo de Tarso se destacaba en su fervor por la ley de Moisés. Desde su infancia, fue educado en la estricta observancia de la Torá, convirtiéndose en un fariseo apasionado que dedicaba su vida a preservar la pureza de la fe hebrea. Sin embargo, en su corazón, una inquietante sombra acechaba. El peso de su propia religiosidad lo abrumaba, mientras luchaba contra un profundo vacío interno. Mientras tanto, nuevas voces comenzaron a resonar por las calles polvorientas de Jerusalén. Los seguidores de Jesús de Nazaret proclamaban un mensaje de amor y gracia que Saulo consideraba una herejía peligrosamente seductora. Su deseo de justicia lo impulsó a convertirse en un implacable perseguidor de estos herejes, buscando erradicar lo que él veía como una amenaza. La ira y la determinación de Saulo ardían intensamente, mientras sus pasos lo llevaban hacia Damasco, donde planeaba capturar a más cristianos. Sin embargo, en una mañana que parecía como cualquier otra, mientras Saulo avanzaba en su misión, un súbito destello de luz celestial lo rodeó, desmoronando su seguridad y derribándolo de su caballo. Ante sus ojos atónitos una voz resonó con un poder indescriptible. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» En ese instante, el encuentro con el resucitado lo dejó aturdido, como si el mismo cielo hubiera abierto un camino hacia la verdad. La conmoción interna se apoderó de él. La luz divina había revelado la proyección de su propia lucha. La figura de Jesús, a quien había intentado borrar de la existencia, emergió como el anhelo de su alma. Con cada latido, la vida de Saulo se tornó un torbellino de asombro y confusión. Tras este encuentro sobrenatural, Damasco, una ciudad vibrante, se convirtió en un laberinto de introspección dolorosa. Con su vista restaurada, comenzó a ver su mundo desde la perspectiva de la gracia, un concepto que había sido ajeno a su corazón farisaico. La transformación que comenzó en Saulo, pronto enfrentó la dura realidad de un mundo dividido. Los judíos lo consideraban un traidor, mientras que los cristianos le miraban con desconfianza. Pronto, su nombre, Saulo, caería en desuso y emergería como Pablo, el apóstol. Este nuevo camino no sería fácil. «Te mostraré cuánto debes padecer por mi nombre», le había revelado el Señor. Cada nuevo desafío, cada prisión, cada rechazo se volvieron herramientas de su testimonio. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, mientras Pablo comenzaba a escribir cartas que resonarían por siglos, los ecos de su conversión se entrelazaban con el propósito divino. En cada palabra escrita, una nueva sabiduría surgía, demostrando que la verdadera transformación no solo sana, sino que renueva. Al final de este primer capítulo de su viaje, una poderosa pregunta quedaba suspendida. ¿Estás dispuesto a permitir que tu mente sea transformada por la fe en Jesús, como lo fue la de este joven fariseo, incluso ante la adversidad? La historia apenas comenzaba, y los planes del Altísimo comenzaban a desplegarse en formas que cambiarían el curso de la historia. Mientras el nuevo nombre de Pablo comenzaba a resonar entre los seguidores de Jesús, un aire de expectación recorría la comunidad cristiana. Las palabras de Pablo se elevaban con una autoridad desconocida, impregnadas de la revelación que había recibido en el camino a Damasco. Reuniones secretas llevaban a cabo en hogares, donde los primeros cristianos compartían sus historias de fe y cómo la luz del Salvador había cambiado su vida. Era un tiempo de valentía, pero también de gran temor. Un día, mientras Pablo se encontraba en oración, sumido en una meditación profunda,
Una revelación divina lo visitó, y el Espíritu Santo le habló con claridad. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22:21. Estas palabras resonaron en su corazón, llenándolo de profunda emoción, y también de temores, pues la misión que se le encomendaba era colosal. Los gentiles, aquellos que alguna vez había despreciado y visto como impuros, ahora serían parte del plan redentor de Dios. Con determinación renovada, Pablo se sumergió en la tarea de predicar el Evangelio. Sin embargo, la resistencia era palpable. En cada ciudad, se encontraban con incredulidad y rechazo. En algunas, las piedras volaban hacia él, y el odio era palpable. No obstante, incluso en medio de este sufrimiento, su pasión por llevar el mensaje de Cristo creció. Cada cicatriz, cada caída, le recordaba que estaba en el camino que le había sido trazado por el Maestro. Mientras viajaba por las tierras de Asia Menor, Pablo se encontró con un grupo de discípulos en Éfeso. Se dio cuenta de que muchos de ellos aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Con su mirada fija en aquellos que anhelaban más de Dios, les explicó la vital importancia del poder transformador del Espíritu. Si creen en Él, recibirán el regalo que el Padre ha prometido. Hechos 2:38. Y así, bajo las aguas del bautismo, vieron cómo la vida que creían que tenían se convertía en un torbellino de nueva existencia. El eco de su enseñanza resonaba como un tambor en sus corazones. Él les decía: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Mientras en sus almas, la semilla de la fe germinaba. Por cada mirada burlona, cada revés y cada rechazo, el Evangelio se propagaba, desafiando las estructuras religiosas y culturales que habían sido la norma. Sin embargo, la misión de Pablo fue más que simplemente compartir una enseñanza. Era una declaración de guerra espiritual contra las fuerzas que habían mantenido a la humanidad en la oscuridad. En cada encuentro, sentía el peso de esa guerra, sintiendo cómo el poder de la gracia de Dios se manifestaba. Así como él había sido llamado de las tinieblas a la luz, ahora otros también eran llamados a salir de la cadena del pecado. Mientras esto sucedía, en las sombras, los poderes de este mundo se movían, tratando de anular la obra del mismísimo Dios. Mientras Pablo escribía a las iglesias, algunos envidiosos urdían complots en su contra, buscando desvirtuar su mensaje y sembrar discordia entre los creyentes. Pero en esta atmósfera de desafío, la promesa de Dios seguía intacta. Pablo sabía que su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Pero anímense y permanezcan firmes, les decía a sus discípulos, porque Dios ha comenzado una obra grande en vosotros, y Él la perfeccionará. Filipenses 1:6. Y así, al cerrar este capítulo de su vida, un nuevo misterio entraba en escena. En el horizonte de su ilusión, se cernía un viaje hacia una tierra desconocida, donde los ojos de los que habían rechazado la verdad pronto verían con claridad. El Señor tiene planes de paz para ustedes, susurraba Pablo, ya vislumbrando en su espíritu que grandes cosas estaban por suceder, culminando en un desbordamiento del amor de Dios que ninguna mente podría concebir. En la medida que Pablo continuaba su ministerio, el tiempo estaba llegando para que se cumpliera lo que él había prometido. En cada ciudad que pisaba, sentía el rugido de las antiguas profecías levantándose, como si las mismas piedras clamaran por la verdad que se estaba sembrando en cada corazón abierto. Un día, mientras se hallaba en la sinagoga de Corinto, Pablo se encontró con el fervor de los judíos que resistían su mensaje. La hostilidad crecía, y los murmullos de rechazo eran palpables. Sin embargo, él no vaciló. Con voz firme y llena de fuego, exclamó: «Es necesario que a vosotros primero se os hable la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os hacéis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles». Hechos 13:46. Ante un auditorio dividido, sus palabras resonaban como un eco de su propio llamamiento. Las miradas sombrías se transformaron en expresiones de desdén y odio, y, sin embargo, entre la multitud, unos pocos comenzaron a sentir esa chispa de esperanza que solo el Espíritu Santo puede encender.
Aquellos que de corazón anhelaban la verdad, se acercaron a Pablo, deseosos de escucharla. Fue en esos rostros, en esos ojos que brillaban con la fe recién despertada, donde Pablo encontró su fuerza. Más que en las multitudes que lo rechazaban, hallaba validez en los que se volvían a Dios. Pablo sabía que era un tiempo crítico. En sus noches de oración, el Señor le revelaba visiones, mostrándole que una puerta se abriría, una puerta que llevaría el Evangelio hasta las naciones. En medio de esta posibilidad, no solo sentía el peso de la responsabilidad, sino también la promesa divina que gravitaría a su alrededor, como un manto de gloria. Sin embargo, la resistencia no solo provenía de los judíos, sino que las ciudades paganas estaban envueltas en un profundo hechizo de idolatría. En Atenas, cuna de la sabiduría humana, Pablo se enfrentó a un panorama diferente. Al observar la diversidad de ídolos, su corazón se conmovió. «Varones atenienses», comenzó. «En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscripto, al Dios desconocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocer, a este os anuncio yo». Hechos 17, 22, 23. La tensión en el aire era palpable. Una mezcla de curiosidad y desdén lo rodeaba. La enseñanza de Pablo en Atenas resonó tanto en los ignorantes como en los sabios, pero muchos se burlaron, mientras algunos se mostraron intrigados. A pesar de la variedad de reacciones, la semilla había sido plantada. Algunos, al oír hablar de la resurrección de los muertos, tropezaban, relató Lucas. Pero otros dijeron, «Te oiremos acerca de esto en otra ocasión». Hechos 17:32. Cada encuentro estaba colmado de una tensión divina, como si el destino de sus almas pendiera de un hilo. Mientras el Señor guiaba a Pablo, confirmándole, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo». Hechos 18:9. El apóstol entendió que su misión era crucial, y que cada obstáculo solo fortalecía el propósito de Dios. En cada viaje, no solo se afirmaba como mensajero de la salvación, sino como un líder emergente de la primera iglesia, aumentando la influencia del Evangelio por doquier. Los días se llenaban de acontecimientos, y a cada paso, los espíritus malignos buscaban destruir la obra de Dios. Sin embargo, la visión no se apagaba. Proclamando la esperanza de Cristo, Pablo sabía que estaba en el camino correcto. Con la mirada fija en el horizonte, en la parte trasera de su mente, una revelación divina susurró de forma insistente. Grandes puertas se están abriendo, y aún más maravillas han de manifestarse. A medida que las naciones escuchen, prepárate, porque lo que está por venir no solo cambiará a un pueblo, sino al mundo entero. Así, entre el clamor de las multitudes y el temor de la oposición, Pablo aguardaba la expansión del reino de Dios, pues sabía que a la luz del Evangelio, cada corazón podría ser transformado y cada mente renovada. ¿Qué descubriría en su próxima travesía? ¿Qué poderosas verdades estaban a punto de ser reveladas en el cumplimiento de las promesas de Dios? Mientras Pablo seguía su cruzada, en el corazón de Corinto, una nueva tensión espiritual comenzaba a jugar una gran parte en su ministerio. Había llegado a oídos de la comunidad cristiana que ciertos hombres de influencia, que pertenecían a la sinagoga, ideaban complots para silenciarlo. Se habían levantado con clamores airados, jurando que su mensaje de esperanza era una herejía. Pero Pablo, lleno de la fe que lo había llevado por mar y tierra, se disponía a permanecer firme. Una noche, mientras clamaba al Señor en oración, la presencia de Dios lo envolvió. El Señor le habló, prometiéndole, «Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Hechos 18:10. Con esta certeza, las dudas que habían comenzado a agobiar su corazón se disiparon, y tomó la decisión de permanecer en Corinto por un tiempo más, confiando en que las palabras de promesa de Dios se cumplirían. Pablo comenzó a enseñar y bautizar, y la comunidad cristiana fue creciendo. Los corazones de los corintios se estaban abriendo, y un grupo de nuevos creyentes empezaba a reunirse. Entre ellos había un hombre llamado Crispus,
el principal de la sinagoga, quien había puesto su fe en Jesús. La noticia de la conversión de Crispus se dispersó por toda la ciudad, y muchos vinieron a escuchar las enseñanzas de Pablo. Se empezó a gestar un movimiento que no solo atrajo a los gentiles, sino también a judíos que empezaban a dudar de la tradición que los había mantenido esclavizados a la ley. Pablo, mientras impartía la verdad, sentía que la atmósfera se cargaba con una fe renovada. Aquellos que escuchaban le creían y se comprometían a seguir al maestro. No obstante, en las sombras emergían críticas, y la oposición no tardó en llegar. Un grupo de judíos, inconformes con el crecimiento de la nueva fe, se presentó ante Galileo, el procónsul, acusando a Pablo de inducir a la gente a adorar a Dios de maneras no tradicionales. Sin embargo, el Señor había dado a Pablo sabiduría. Él, con la solemnidad del Espíritu, contestó a sus acusadores: si esto fuera una cuestión de iniquidad o de maldad, yo os soportaría como correspondería, pero si es cuestión de palabras y nombres y de la ley que tenéis, vedlo vosotros. Hechos 18, 14, 15. Galileo, desinteresado en asuntos de religión, echó de la corte a los acusadores, y les ordenó que abandonaran su presencia. Fue así como, nuevamente, la providencia de Dios se manifestó, protegiendo a su siervo y reafirmando su misión en Corinto. La delicia de lo sobrenatural se sentía en el aire, mientras las mentes de muchos comenzaban a transformarse en el crisol de la fe. Los días se sucedían, y la comunidad en Corinto continuaba creciendo. Pero en los corazones de algunos comenzaba a anidar la duda sobre el alcance del Evangelio. A menudo Pablo reflexionaba sobre las palabras del Señor que le habían sido dadas. Mucho pueblo hay en esta ciudad. Pero ¿quiénes eran? Su ferviente oración eran por aquellos que estaban apartados, esos que ardían en la oscuridad, atrapados en el engaño. Una semana después, en una noche de conversación seria con Silas y Timoteo, Pablo compartió su carga. ¿Qué es lo siguiente que el Señor nos revelará? La obra está aún empezando, pero siento que se acerca una prueba mayor. Justo en ese momento, una emocionada joven llamada Priscila entró en la habitación, afirmando haber tenido una visión. El Señor me mostró que es tiempo de abrir las puertas no solo a los judíos, sino a las naciones. El amor de Cristo está dispuesto a transformar fronteras. Al escuchar esto, una nueva chispa encendió el espíritu de Pablo. Las palabras de Priscila resonaban con lo que Dios trataba de comunicar a su corazón. La noche estaba aún joven, y mientras el horizonte se tornaba azul celeste, la realidad del vasto plan de Dios se asomaba ante él. Las promesas divinas estaban a punto de salpicar toda la tierra con la claridad de su verdad. Un nuevo amanecer está llegando, murmuró Pablo, sintiendo en su ser que el cambio que esperaban se acercaba cada vez más. Mientras se preparaban para el siguiente viaje, las preguntas flotaban en el aire. ¿Cuál sería el próximo paso en la obra del Señor? ¿Qué más asombrosas revelaciones estaban esperando? Aunque el camino seguía lleno de misterios y desafíos, algo grandioso, inminente y transformador se avecinaba, recordándoles que el plan soberano de Dios nunca es limitado. Mientras el alba despuntaba sobre Corinto, los ecos de la vida nueva comenzaban a resonar en las calles de la ciudad. Pablo, acompañado de Silas y Timoteo, se reunió con algunos de los nuevos creyentes en la casa de Justo, donde también se estaban organizando reuniones. En este entorno de fervor y esperanza, el mensaje del Evangelio se extendía como una llama que ardía, iluminando corazones que habían sido oscuros y fríos. Es como si la niebla comenzara a disiparse, comenzó Pablo, su voz cargada de pasión. Las puertas del mensaje del Señor están abiertas, y debemos estar listos para entrar y guiar a aquellos que buscan la luz. Las expresiones de los presentes reflejaban la certeza de que Dios estaba obrando algo nuevo en medio de ellos, un movimiento que atravesaría fronteras y corazones. De repente, una inquietud fértil surgió en el corazón de Pablo, una sensación de que pronto enfrentarían una nueva adversidad. Sintió que las sombras del descontento se alzaban sobre ellos, y el miedo empezó a enroscarse en algunas mentes. Pero dentro de él,
El Espíritu Santo intercedía y fortalecía su determinación. En un momento de profunda oración, clamó de nuevo al Señor. Padre Celestial, ¿qué más debemos hacer? ¿Cómo alcanzaremos a tu pueblo escogido? Su voz resonó en el silencio, y al abrir sus ojos, sintió la calidez renovada de la presencia de Dios. En ese instante, se acercó un anciano de la comunidad llamado Gallo, quien había oído las palabras audaces de Pablo. Con fe en su pecho y claridad en su mirada, se acercó. Pablo, he sentido que debemos ir a la Plaza Mayor, donde se reúnen muchos que no han oído de Cristo. Las tinieblas cubren esa área, pero la luz solo brilla en la oscuridad. Debemos ir donde estén los perdidos, dijo Gallo, capturando la esencia del llamado que Pablo sentía. La visión del anciano trajo esperanza a Pablo. Así que, con el espíritu enérgico, decidieron que al día siguiente se reunirían en la plaza en una manifestación pública del amor y la verdad de Cristo. El grupo se llenó de expectativa y fervor a medida que se preparaban para llevar la luz del Evangelio a donde más se necesitaba. Pero mientras los corazones de muchos se animaban por la fe, la noticia de sus intenciones llegó a los oídos de aquellos que se oponían a la obra. Unos dirigentes celosos, viéndose amenazados por el creciente impacto de Pablo, comenzaron a conspirar, planeando interrumpir la reunión y sembrar la discordia. Si logramos silenciar sus voces, nuevamente la paz reinará entre nosotros, murmuraban entre sí. A la mañana siguiente, mientras la brisa suave soplaba sobre Corinto y las multitudes comenzaban a congregarse, una tensión palpable se sintió en el aire. A cada paso que Pablo daba hacia la plaza, una porción de su corazón se preguntaba si serían acallados, o si alguien al fin escucharía la voz de Dios a través de sus labios. En este punto crítico, se sintió el cumplimiento de las palabras del Señor. No temáis, hablad y no calléis. Hechos 18:9. Al llegar a la plaza, se enfrentó a una multitud diversa. Alegrías, temores y preguntas danzaban en la multitud. Pablo volvió su mirada a sus acompañantes y luego a la multitud. Con determinación, comenzó a hablar, proclamando la unción de Cristo, su sacrificio y la salvación que ofrece a todos. La multitud, intrigada pero desconfiada, empezó a murmurar. Entre los rostros, Pablo pudo ver la lucha entre la fe y el escepticismo. En ese preciso instante, algo extraordinario comenzó a suceder. Un hombre, que anteriormente había estado poseído por un espíritu maligno, atravesó la multitud gritando: ¿Qué tienen que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Marcos 5:7. La preparación de esa confrontación sobrenatural parecía un eco del mismo reino de Dios, reclamando lo que era suyo. Pablo, sintiendo que el desafío estaba a la vista, levantó su voz aún más en confianza. Les digo hoy, que el mismo poder que sana y libera está aquí en medio de ustedes. Arrepiéntanse y hallarán vida. El reino de Dios se ha acercado. Algo mayor estaba en juego. El plan soberano de Dios se estaba desenrollando expuesto. Este encontronazo se convertiría en un momento definitorio que transformaría vidas y expandiría el mensaje del Evangelio a lugares que nunca imaginaron. Mientras se desataba esta confrontación divina, las promesas de Dios brillaban con una claridad renovada. La reacción de la multitud y la intervención del espíritu maligno llevarían a la respuesta de Dios sobre su obra en Corinto. ¿Iban a suceder milagros? ¿Qué otros profundos planes tenía el Señor ocultos detrás de estas circunstancias? Mientras la multitud se agitaba, los murmullos crecían, y las miradas se enfocaban en el hombre poseído, la tensión alcanzó un clímax vibrante. Pablo, consciente del ambiente electrificado, sintió que el Espíritu Santo lo guiaba a un momento decisivo. Con el corazón palpitante, se volvió hacia el hombre atormentado, sus ojos llenos de compasión y autoridad. «En el nombre de Jesús, sal de él», proclamó, su voz resonando como un eco de los mismos cielos. La atmósfera se tornó pesada, y los corazones latían con fuerza. La multitud contuvo la respiración. Un sonido gutural surgió de la garganta del hombre,
Como si 1000 gritos de desesperación se unieran en un solo lamento. El espíritu maligno luchó, retorciéndose dentro de él, mientras la luz de Cristo chocaba contra las tinieblas. En aquella plaza, el reino de Dios se manifestaba de una manera palpable, y muchos observaron con asombro y temor. ¿Qué hay en ti, Jesús de Nazaret? El eco de la voz del hombre resonaba en la plaza, mientras las sombras parecían retroceder frente a la gloria del Salvador. Era un momento sagrado. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo la presencia de Dios en medio de ellos. «Sal fuera de él, porque te ordeno en el poderoso nombre de Jesucristo», afirmó Pablo con firmeza, su voz cargada de poder y gracia. Al pronunciar estas palabras, el espíritu maligno, no pudiendo resistir más, salió con un grito desgarrador, dejando al hombre libre, transformado, renovado. La multitud estalló en un clamor de asombro y alabanza. Algunos se arrodillaron, otros levantaron manos al cielo en gratitud. La luz había brillado en aquel lugar oscuro, y las semillas de la fe comenzaban a germinar. Pablo, ahora más que nunca, se sintió impulsado a proclamar el Evangelio de salvación. «Este es el poder de Cristo que transforma», les dijo, recordándoles que no solo se trataba de la liberación de un hombre, sino de la oferta de vida eterna que el Señor ofrecía. «Venid a Él, y seréis hechos nuevos. ¿No veis que el reino de Dios está entre ustedes?» El eco de sus palabras caló en los corazones de muchos. Allí, bajo el sol de Corinto, la fe empezaba a florecer. Las promesas de Dios resonaban profundamente en cada mente y voz. Algunos en la multitud, sin embargo, no podían aceptar lo sucedido. Su incredulidad se manifestaba en miradas desafiantes y murmuraciones de confusión. «Miren, es un engañador», decía uno de los líderes religiosos, su rostro torcido por la ira. «Si permitimos que continúe, será el fin de nuestras tradiciones». Los opositores de Pablo comenzaron a agitarse, organizando a sus seguidores en un intento de desacreditar el milagro, buscando interrumpir el renacer de fe que empezaba a envolver a Corinto. Las sombras de persecución comenzaron a alzarse de nuevo, amenazando la vibrante luz que recién comenzaba a iluminar aquellos corazones sedientos. Pero Pablo, sostenido por la fe, se mantuvo firme. «No temáis», exclamó de nuevo. «El Dios que me envió está conmigo. No puedo callar lo que he visto y oído. La verdad de Cristo es más fuerte que cualquier oposición. Su amor es para todos, incluida incluso la dureza de vuestros corazones». Mientras los ecos de su voz resonaban, una nueva inquietud se despertó en la multitud. Muchos sentían que la esperanza brotaba, que la luz del Evangelio estaba a punto de hacer una obra aún más portentosa. La muchedumbre que contemplaba la escena parecía dividirse entre quienes deseaban creer y quienes deseaban destruir. Junto a ellos, la figura de Gayo, el anciano, se levantó en apoyo. «Hermanos, dejemos que las palabras de Pablo entren en nuestros corazones. Estemos listos. Esto es solo el comienzo. Hay algo aún mayor que Dios está por hacer entre nosotros». Así, mientras las voces se alzaban en una lucha espiritual visible, el cielo parecía observar, aguardando la respuesta de esta ciudad, de sus corazones. El poder de Dios estaba en manifestación, pero en el horizonte, un nuevo desafío emergía que alteraría el rumbo de todo lo que sería. ¿Qué más deparaba el plan soberano de Dios? Una revelación estaba al caer, y Corinto estaba por convertirse en el escenario de un movimiento divino sin precedentes. Mientras la multitud se dispersaba después del asombroso milagro, la tensión aún vibraba en el aire. Pablo pudo ver la lucha interna reflejada en los rostros de los presentes. Algunos se acercaban, llenos de preguntas. Sus corazones ardían con una esperanza renovada. Otros, en cambio, se alejaban, perplejos y enfurecidos por lo que presenciaban. En medio de este frenesí, la figura de Gayo se convirtió en un faro de luz, dirigiendo a los nuevos creyentes hacia el camino de la comprensión espiritual. «Escuchad, hermanos», exclamó Gayo con voz resonante. «Este hombre, Pablo, ha sido enviado para traernos la verdad. Lo que hemos presenciado hoy es el cumplimiento de las promesas de Dios, y no debemos resistirnos al poder transformador de su Evangelio.
La multitud se agolpaba en torno a ellos, mientras Pablo tomaba su lugar nuevamente al frente. La liberación de este hombre es un símbolo, dijo, su voz firme y poderosa. No solo de sus tormentos físicos, sino de una liberación espiritual que necesita cada uno de nosotros. El reino de Dios ha llegado a Corinto, y es tiempo de que nuestros corazones respondan. Sin embargo, las sombras de la incredulidad comenzaron a alzarse de nuevo. El líder religioso que había protestado antes, había tomado las riendas de un pequeño grupo que se burlaba y alentaba a otros a dudar. Este hombre es un impostor. No hay salvación en su evangelio. ¿Acaso no conocemos nuestras tradiciones? No dejemos que este charlatán nos desvíe de la verdad. Pablo, sintiendo la oposición en aumento, no se amilanó. ¿Por qué dudar?, preguntó enérgicamente, su mirada capturando la de cada persona. ¿No veis los frutos de la verdad, cuando el poder de Dios se manifiesta? Este es el tiempo del quebranto de cadenas. Aunque el mundo se oponga, seguiré predicando que en Cristo hay vida, libertad y renovación. Mientras sus palabras resonaban, un silencio profundo se instaló entre la multitud. Algunos comenzaron a murmurar, recordando los antiguos escritos de los profetas que hablaban de un Mesías que liberaría a los cautivos. Una joven, que había estado atenta a cada palabra, levantó la mano temblorosa y dijo, «¿Podemos tener parte en eso? ¿Podemos también ser liberados?» La pregunta desató un clamor, y muchos comenzaron a acercarse, dejando atrás las dudas y temores. Pablo, viendo esta poderosa oportunidad, inclinó su cabeza en súplica, pidiendo la guía del Espíritu Santo. «Venid pues a Cristo». Él no solo sana el cuerpo, sino que renueva la mente y el espíritu. Las palabras de los profetas se cumplen ante nuestros ojos y esta es nuestra hora de fe. Las conversiones comenzaron a florecer. Aquellos que habían sido cautivos de su dura incredulidad, se entregaron al amor transformador de Cristo. Una atmósfera de alabanza, quebrantamiento y reverencia cubrió el lugar. El eco de testimonios emergía entre las lágrimas y risas. La gloria de Dios se manifestaba mientras los corazones se abrían a la verdad. Pero entre la multitud, los opositores de Pablo seguían tramando. «No podemos permitir que esto continúe», murmuraban. «Si la gente cree, perderemos nuestro control». Con espíritu ensombrecido, comenzaron a marchar hacia las autoridades de la ciudad, buscando censurar la obra del Evangelio. Mientras Pablo se enfocaba en aquellos nuevos creyentes, un profundo susurro penetró su espíritu. «Tu obra apenas comienza. La oposición te seguirá, pero en cada prueba, mi propósito será revelado. Mantente firme, porque lo que has iniciado hoy, reverberará en todo el mundo». Tiempos turbulentos estaban por venir. Las sombras del conflicto y la persecución se cernían sobre Pablo, y aquellos que habían elegido seguir a Cristo, marcando no solo el futuro de Corinto, sino el de toda la iglesia. Esos momentos decisivos en la vida de cada creyente, serían solo el preludio de una revelación, aún mayor en el plan soberano de Dios. ¿Estaban listos para el costo del discipulado? La cruz los aguardaba, y allí, en lo profundo del sacrificio, se revelaría el verdadero poder de la fe en Jesús. Mientras el viento soplaba en las calles polvorientas de Corinto, el eco de la fe resuena con una fuerza renovada. Pablo y sus seguidores celebraban el nacimiento de una comunidad de creyentes, pero la sombra de la persecución se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Las palabras de Pablo, cargadas de unción, trajeron esperanza, pero también atrajeron la ira de aquellos que se aferraban a sus viejas tradiciones. «Venid y escuchad», convocó Pablo, su voz repleta de fervor. «El Dios que ha hecho grandes maravillas está en medio de nosotros. Este mensaje no es solo para ti, hermano o hermana, sino para todos aquellos que están heridos y perdidos. La luz de Cristo brillará incluso en la oscuridad más densa». A medida que pocos se atrevían a acercarse, los opositores comenzaban a agitar la muchedumbre. Decían, «¿Qué ganáis con seguir a un desconocido? Este camino es peligroso, y podría traeros dolor en lugar de esperanza». Las palabras de desánimo reverberaban, como un tambor que marcaba un ritmo de duda. Sin embargo, en el corazón de la multitud,
los resplandores de la fe comenzaban a encenderse. Había un viejo que se sostenía de un bastón, y con la voz temblorosa, se atrevió a preguntar: ¿Quién es este que puede liberar nuestros corazones de la opresión? ¿Puede, pues, un hombre otorgar salvación? «Oh, anciano», exclamó Pablo, su voz resonando con la autoridad del cielo. «No soy yo quien sana, sino el Cristo que he conocido. Él es el camino, la verdad y la vida». La multitud enmudeció. Las palabras tenían peso como el oro puro. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, recordando las profecías de Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4. La presencia del Espíritu Santo se percibía, como un viento suave que ponía orden en la confusión del corazón. Sin embargo, la oposición no se detuvo. Un pequeño grupo de líderes religiosos avanzó hacia Pablo, su rostro marcado por la rabia. «Silencio, charlatán, esto es una locura. No podemos permitir que esta herejía se propague. Nuestro pueblo necesita orden y tradición, no caos y engaño». Pablo se alzó, su corazón palpitando como el rugido de un león. ¿Es el orden sin Cristo un verdadero orden? Yo les digo, la libertad que trae el Evangelio es un orden que no se puede quebrantar. Dejad que la verdad os haga libres, pues está escrito: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El silencio abrumador se extendió, pero en medio de la tribulación, varios comenzaron a levantarse, tocando a sus vecinos con esperanza. Uno tras otro, corazones se entregaban a la fe. El encuentro con el Evangelio era como un río que fluía a través de desiertos áridos, pero como el día se oscurecía, Pablo sintió el peso de la confrontación inminente. En su espíritu se comenzaba a gestar la comprensión de que su viaje apenas iba a dar inicio a una lucha mayor. «De cierto os digo», dijo, su voz firme, «las sombras de la persecución no son más que el horizonte a donde nuestro Salvador dirige nuestra mirada. No temáis. A cada paso que demos, el nombre de Jesús será exaltado». Las palabras de Pablo resonaban con una fuerza irresistible, y una porción del pueblo comenzó a salir de la multitud, dejando atrás sus viejas cadenas. Pero mientras lo hacían, una voz llameante resonó en su corazón. ¿Estáis listos para el sacrificio que este camino conlleva? La fe no solo debía ser proclamada, sino vivida en medio de la adversidad. Frente a un futuro incierto y lleno de sombras, Pablo sabía que el propósito soberano de Dios se manifestaría. Las profecías se cumplirían en maneras que no podían imaginar, y el mismo Evangelio que transformaba corazones también prepararía la venida de mayores revelaciones, de modo que, a medida que la noche caía sobre Corinto, este hecho se convirtió en su oración: «Señor, revélanos la magnitud de tu plan, porque en cada prueba hay gloria que sigue prometida». La noche había caído sobre Corinto, y las estrellas parpadeaban como testigos silenciosos de los eventos que se desarrollaban en la tierra. La atmósfera cargada de expectativa era palpable, mientras la comunidad permanecía dividida entre la pasión de la fe y la hostilidad de la tradición. Pablo, con su corazón ardiente, se retiró a un lugar apartado, buscando la dirección de Dios en medio de la contienda. «Señor», clamó en sus pensamientos, ¿cómo hemos de enfrentar esta tempestividad? ¿Cómo se manifestará tu gloria en medio de la oposición? Mientras meditaba, un silencio profundo llenó su ser, y una visión se presentó ante sus ojos. Una vasta multitud de almas perdidas, cubiertas por un velo de tinieblas, aguardando la luz del Salvador. Era entonces cuando un joven se acercó con paso vacilante. Su rostro mostraba las marcas del desaliento. Sus ojos reflejaban la perplejidad del corazón. «Rabí», dijo, «he escuchado tus palabras y he sentido la lucha en mí. Pero, ¿qué debo hacer para hallar esta libertad de la que hablabas?» Pablo miró al joven, viendo en él la representación de muchos que buscaban esperanza. «Arrepiéntete y cree en el Evangelio», fue su respuesta, como un eco de Jesús en el desierto. «La salvación es para todos,
y nadie es demasiado joven o demasiado viejo para recibirla. Él nos ofrece un nuevo comienzo, una mente renovada y un corazón que late con vida. El joven, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas, y su quebranto resonó como un grito de súplica en la oscuridad. Los murmullos de la multitud se tornaron en asombro, la atmósfera pesada comenzó a despejarse. Aquellos que estaban atados por la incredulidad comenzaron a cuestionar sus propios corazones, y la lucha entre luz y tinieblas se tornó más intensa. «¡Espera!», gritó uno de los opositores, el rostro enrojecido de ira. «¿Dejarás que este hombre anule todo lo que conocemos? Nuestro legado es más importante que cualquier predicación nueva». La tensión creció, y Pablo sintió que la tempestad se acercaba. «Más importante que un legado humano», replicó Pablo, «es el cumplimiento de la promesa divina. Está escrito, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. ¿No ves que este mensaje es la restauración que nuestro pueblo ha esperado? El cielo se abre camino hacia la tierra a través de Cristo. Mientras los corazones se removían, una voz profunda y misteriosa resonó en el alma de Pablo. Era aquel anhelo de entendimiento, esa voz que habla en lo profundo de nuestro ser. «Mira más allá de lo evidente», le decía. «Mi plan está en movimiento, y no puede ser detenido. Hay mucho más que la salvación individual. Es un justo juicio a las naciones que se levantará como un testimonio». De pronto, el viejo que había preguntado anteriormente se levantó, y con una voz quebrada dijo: «Si lo que dices es verdad, por tanto, esta lucha es una lucha de fe, una lucha de generaciones. ¿Dejará el Espíritu a los justos en esta batalla sin ayuda?». Su pregunta resonó en los corazones de todos, y el ambiente se llenó de una inquieta expectativa. «En estas horas oscuras, el Señor no nos ha dejado solos», contestó Pablo con fervor. «Él ha prometido enviar su Consolador, y ese mismo Espíritu que se posó sobre mí, ahora está listo para descender sobre todos vosotros, porque como está escrito, y en los postreros días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Con estas palabras, el cielo pareció abrirse, y una presencia tangible empezó a moverse entre la multitud. Algunos comenzaron a adorar en lenguas extrañas, y otros se postraron en adoración, sintiendo el toque divino en sus corazones. Mientras esta manifestación del Espíritu llenaba el lugar, Pablo sintió que el plan soberano de Dios se desplegaba con claridad. «No temáis», dijo, su voz resonando como un claro llamado, «porque el sacrificio que demanda la fe ahora se enriquece con la promesa de la vida eterna. Está escrito, los que están en Cristo nueva criatura son». 2 Corintios 5:17. Está por venir una revelación más gloriosa. Y así, mientras Corinto temblaba ante el poder del Espíritu, una pregunta persistía en el aire. ¿Estáis listos para ver cómo el plan de Dios transformará el mundo a través de vuestra fe? Mientras la presencia del Espíritu Santo llenaba el aire, la atmósfera de Corinto comenzó a vibrar con una energía celestial. Aquellos que habían sido cautivos en el temor y la incredulidad experimentaban un renacer sin precedentes. Voces de alabanza se alzaban, y las lágrimas de alegría fluían en muchos rostros, transformando la sinfonía de la duda en un cántico de fe. Pablo, rodeado de seres tan necesitados como él, percibía la profundidad de la obra que Dios estaba realizando bajo la superficie. La luz del Evangelio se estaba extendiendo, como el rocío de la mañana que abraza a la tierra, trayendo vida donde antes había sequedad. «Esto es solo el principio», proclamó Pablo, con firmeza y amor en su corazón. «Hoy hemos sido testigos de cómo el poder de Dios se manifiesta. Este milagro no es solo para que creamos, sino para que seamos enviados, como luz entre las naciones. Porque está escrito, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Su voz resonaba con un eco de un futuro glorioso, llevando con ella la promesa de la misión divina. Pero mientras la alegría comenzaba a expandirse entre los nuevos creyentes, las sombras del adversario se arremolinaban. Los líderes religiosos,
Furiosos por el impacto del mensaje de Pablo, comenzaron a planear acciones más decididas para silenciarlo. No podemos permitir que esta locura se propague, murmuraban en las esquinas oscuras de la sinagoga, urdiendo tácticas que amenazaban la joven comunidad cristiana. Al caer la noche, Pablo se retiró a orar. En su corazón había una mezcla de gratitud y una creciente ansiedad por los tiempos venideros. Al elevar su mirada al cielo, clamó: Señor, fortalece a tus siervos, protégenos de la ira del hombre, y guíanos en este camino de fe que nos has trazado. En ese preciso instante, la paz de Dios lo envolvió, y una visión lo alcanzó. Vio una puerta abierta en el cielo, y al fondo, la multitud que había conocido en su camino. Pablo, resonó una voz que era a la vez suave y potente. Te he llamado para llevar el mensaje a quienes están lejos, a los que habitan en tinieblas. No dejes que los murmullos de los hombres apaguen la llama que he encendido en ti. La revelación fue como fuego en su pecho. Señor, aquí estoy, respondió, dispuesto a ir donde me envíes. La dirección era clara, y el plan soberano de Dios comenzaba a despliegue sus alas, llevándolo hacia nuevos horizontes. Sin embargo, había un mensaje en el viento. El costo será alto, pero mi gracia te sostendrá. Esa misma noche, mientras los apóstoles compartían sus experiencias y se animaban mutuamente, se hizo evidente que la amenaza sobre ellos no era solo física, sino espiritual. Las palabras de Pablo, cargadas de advertencia, resonaron. La luz siempre deberá luchar contra las tinieblas, pero no temáis. Tal como Dios fue fiel en la tormenta, también lo será ahora. Está por venir un avivamiento que cambiará el rostro de esta ciudad. Así, en medio de la incertidumbre que se cernía, nuevos creyentes se unieron en oración. El eco de sus voces elevándose al cielo se mezclaba con el clamor de la tierra misma, clamando por la intervención divina. Pablo, buscando claridad y fortaleza, se sintió lleno del poder de lo que estaba por acontecer, pues el Espíritu prometía que lo que empezaba en Corinto sería solo el preludio de una gran y poderosa obra. Mientras las primeras luces del alba pugnaban por asomarse, surgía también en el corazón de Pablo una conciencia de responsabilidad. El tiempo de preparación había llegado a su fin, una revelación más grande sobre el plan de Dios se vislumbraba en su espíritu. Las naciones estaban en espera. ¿Qué revelaciones y desafíos encontrarían en el próximo destino que Dios había trazado? La historia de Corinto apenas comenzaba, y con ella, la expansión del Evangelio cruzaría fronteras y corazones en una obra que jamás se podría detener. Un nuevo amanecer está cerca, suplicó Pablo en su corazón, y estoy listo para enfrentar lo que venga.